si yo quisiera orar por ti o si los hermanos quisieran orar por ti, ahí nuestra oración chocaría. Porque lo que está hablando la palabra del Señor ahí en Romanos, en el capítulo 6, el verso 12, es que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos como instrumentos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces mira, esto tú debes de entenderlo, que parte de lo que pasa en tu vida depende de ti, porque la Biblia dice que si el pecado reina, eso de que reina quiere decir que tiene señorío, que tiene autoridad, y no es autoridad ilegal, no es ilegal, es legal. Cuando alguien reina sobre una nación, es porque el mismo pueblo legalmente se lo permite muchas veces. Y si lo invade, pues usted sabe que se ganó, luchó por esa posición. Pero lo que el apóstol está escribiendo, lo que la palabra de Dios dice, es que el pecado no puede reinar en tu vida. Porque el pecado tiene deseos. De modo que obedezcáis en su concupiscencia. El pecado tiene deseos. Y es deseo al mal. Por eso si tú tienes deseo día y noche, si en tu corazón el deseo que está es en hacer lo malo, debes de tener cuidado quién está reinando en tu vida. Ahora dice el apóstol Pablo que tú no debes de presentar tu cuerpo como instrumento de iniquidad al pecado. Ahora el pecado tiene deseo, pero el problema está en ti. O sea, si tú le estás fallando a Dios en estos momentos, tú tienes que recapacitar. Esta palabra es para que tú reacciones y te des cuenta que así como vas, tú estás mal. Porque tú mismo estás presentando tu cuerpo como instrumento. Y la Biblia dice que tú no puedes presentar tu cuerpo como instrumento al pecado, porque el pecado te va a matar. El pecado te va a destruir. Porque el deseo del pecado es la muerte. El pecado es llevarte a la muerte. Entonces, si el pecado está reinando en ti, el pecado ha tomado gobierno en ti. Entienda esto, mire, un síntoma claro de que el pecado reina en tu vida es cuando tú no tienes dominio de ti mismo. Si tú no te contienes las ganas de tomar y tú dices yo no voy a beber y amaneces metido en una cantina, quiere decir que tú eres esclavo de quien gobierna en ti. Y siento decirte esto, pero quien está gobernando en ti es el pecado. Tú dices, yo no le voy a ser más infiel a mi pareja, pero si tú le eres infiel a tu pareja, quiere decir que quien está reinando en ti es el pecado. Vuelvo y te repito, tú estás haciendo los deseos de quien gobierna. En otras palabras te diría que tú estás obedeciendo las órdenes de quien está gobernando en ti. Todos esos pensamientos pecaminosos, todos esos pensamientos de maldad, de adulterio, de mentira, de contienda, porque todo eso es pecado: la contienda, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, la hechicería, la idolatría, la brujería. Todo eso son deseos del pecado. Entonces, si el pecado está reinando en ti, tú lo obedeces, porque Él es quien gobierna. Pero mira cómo habla las Sagradas Escrituras: tú no debes de presentar tu cuerpo al pecado, más bien presenta tu cuerpo o tus miembros como instrumentos vivos a Dios, vivo de entre los muertos, porque tú debes de morir al pecado. El pecado debe de morir en ti. ¿Qué quiere decir esto de morir? Que ya el pecado no debe de reinar en ti. Quien debe de reinar en ti es Cristo y su voluntad, su espíritu. Lo dice la palabra.
Mira cómo habla el Señor aquí en el verso 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nadie te puede obligar, que nadie te puede obligar a que tú entregues tu vida a Cristo. Por eso se habla de una entrega, de una negación. Seguir a Cristo es negarte a ti mismo. No pueden vivir dos, porque si tú vives, Cristo no vive. Y si Cristo vive, tú tienes esperanza de vida. O haces tu voluntad, o haces la voluntad de Dios. Pero en ti no pueden haber dos voluntades. Te aconsejo que hagas la voluntad del Señor. Recuerda, no puedes presentar tu cuerpo voluntariamente. Tú no se lo puedes presentar al pecado para que el pecado te destruya. Preséntale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Si tú estás cansado de vivir así con esas ataduras, haciendo el mal, tú debes de entender, oye, hoy Dios te da una revelación amplia de lo que está pasando en tu vida. Y es que estás siendo esclavo del pecado. En este momento eres cautivo del pecado. Y no debe de seguir así. Que Dios te bendiga. Espero que Dios haga reflexionar, te haga reflexionar y esta palabra traiga arrepentimiento. Dios te bendiga.